Bienvenidos a la capacitación en línea sobre estuco de capa dura. Estos dos primeros módulos son en revestimiento. Un revestidor o mayero profesional es un comerciante que posee un conjunto de habilidades únicas y de rica historia. Los mayeros son fundamentales para el éxito o el fracaso de una instalación de estuco de capa dura. La profesión de un mayero va mucho más allá de un trabajador que coloca mallas aislantes. Un instalador profesional comprende cómo funcionan el tapajuntas, el respaldo que se necesita y sienta las bases para un proyecto de estuco exitoso. Históricamente, fueron los mayeros quienes fueron los expertos en tapajuntas y muchos se convirtieron en estimadores y superintendentes generales debido a su capacidad para leer planos, conocimiento superior de protección contra el clima y experiencia en temas de enmarcado. Un buen estuco depende de mayeros de calidad que sean productivos, profesionales y educados. Estos dos primeros módulos explicarán tapajuntas y cómo funciona el estuco para mantener el agua afuera. Analizaremos las ubicaciones clave que necesitan tapajunta y lo ayudaremos a asegurar las funciones de estuco según lo previsto para mantener el agua afuera. Por supuesto, cubriremos el revestimiento, veremos el respaldo requerido, los tipos de listones y accesorios. Veremos las herramientas utilizadas por los mayeros o latilleros. Estos módulos irán más allá de la aplicación básica y simple de listones e incluirán consejos de profesionales que tienen décadas de experiencia para ayudarlo a convertirse en un mejor mayero. Veremos accesorios de molduras comúnmente utilizados para el estuco y cubrir varias advertencias. Nos enfocaremos en diferentes prácticas regionales en Estados Unidos. Al completar estos dos módulos, habrá un examen disponible para aquellos que deseen tener una certificación de finalización en revestimiento de estuco. Las reglas para instalar revestimientos son el Código de Construcción, los estándares ASTM y generalmente incluye seguir los requisitos de los fabricantes para la instalación de ese producto. El capítulo 25 del Código de Construcción cubre el estuco. El código hace referencia a los estándares de ASTM. El estándar ASTM para revestimiento es C1063. Sería imposible cubrir todos los elementos requeridos en el código IASTM. Su oficina debe conservar una copia de estos estándares como referencia. Estos dos módulos cubrirán lo básico y luego entrarán en detalles para instalaciones, recomendaciones de materiales y varias advertencias. Nuestro enfoque no es simplemente el cumplimiento del código, sino también el cómo y por qué el estuco funciona y cómo evitar fallas. Manejar la humedad es un componente crítico para el estuco de capa dura. Estos son los tres métodos básicos para manejar la humedad del estuco: barrera, barrera oculta y barrera pluvial. Estos términos te resultarán familiares en el breve video de introducción en la página de internet de SMA. Si planea tomar el examen, deberá revisar el video de introducción. Este curso de capacitación se enfocará principalmente en la barrera oculta, ya que este es el método de ensamblaje más utilizado en los Estados Unidos. Los materiales utilizados para revestir las paredes son variados y con muchas opciones. Debe usar lo especificado por el arquitecto en los planos y las especificaciones. Si bien existe una amplia variedad de productos para revestir paredes y muchos tienen preferencias regionales, su empresa está obligada a usar lo que especifica el arquitecto en los planos
o lo que está escrito en los requisitos del proyecto. Los planos contendrán información valiosa, como el arquitecto del proyecto, el código que se utiliza para construir la estructura. Dentro de los planos encontrará folios en las elevaciones y cómo el arquitecto visualiza el edificio. También verá notas o referencias a otros folios o detalles sobre cómo se debe armar algo. Sin embargo, es probable que se encuentre poca información sobre qué listones o qué otros productos utilizar. Esto estará en el contenido de especificaciones del proyecto en la parte 2. La mayoría de las especificaciones tendrán un lenguaje que describirá los productos genéricamente y luego una lista de productos en esa categoría. Use solo estos productos a menos que su supervisor apruebe alternativas. Hay muchas opciones en barreras resistentes al agua para los malleros o latilleros. Las más comunes son papel de construcción o fieltro, envolturas, recubrimiento pegado, membranas aplicadas con fluido. Muy a menudo la opción se especifica claramente. Cubriremos los conceptos básicos para productos de laminado. Nos referiremos a ellos como papel de construcción para simplificar la instrucción, pero puede ser una envoltura. Las membranas aplicadas con fluido no serán cubiertas y deben ser según la clase de capacitación de los fabricantes. Los recubrimientos pegados deben cubrirse con un si el fabricante de cualquier producto que cubrimos tiene una alteración o un requisito más estricto que el de SMA. Siga la guía del fabricante para su línea de productos. Papel saturado de asfalto y fieltros son comunes para las aplicaciones de estuco en paredes enmarcadas. Los papeles asfálticos han demostrado ser especialmente adecuados para el estuco de cemento. El emplastado de cemento, también conocido como estuco, se aplica más comúnmente sobre una cobertura. La cobertura proporciona un acabado plano para el fondo. El mallero luego aplica barreras resistentes en la cubierta. Hay muchas opciones disponibles, desde 2 capas de papel de construcción a envolturas y envolturas especializadas hechas específicamente para estuco. En este ejemplo veremos qué sucede con el estuco aplicado sobre papel asfáltico. Pensaríamos que esto daría como resultado un grosor uniforme de estuco. El estuco de cemento es único comparado con otras cubiertas. El estuco aplicado, como se explica, debe ser de un grosor uniforme. Pero esto no es lo que encontramos cuando el estuco se aplica sobre papel asfáltico. La parte trasera del estuco siempre está ondulada. Podemos ver las ondas y pequeños espacios entre el papel y el estuco. ¿Cómo y por qué ocurre esto? El papel asfáltico tiene una calidad inherente y única con el cemento. Al aplicar el emplaste de cemento fresco, el papel absorberá un poco de humedad. A medida que el papel absorbe parte del agua, hace que se arrugue, empujando el emplastado suave para formar las ondas. Conforme el emplaste de cemento se endurece, sienta y seca, el papel también se secará y volverá a su estado semiplano. Debido a que el papel está empapado en aceites asfálticos, el papel se desprende del estuco. El resultado son pequeños espacios entre el papel asfáltico y el estuco. La brecha es pequeña pero efectiva. Se puede asegurar una cavidad de drenaje más grande mediante el uso de una alfombra pluvial diseñada para estuco.
Las envolturas hechas para el estuco pueden tener arrugas incorporadas, pero aún así debe ser un enfoque de capas múltiples. Este método de capas múltiples tiene 3 defensas contra la humedad. Ante todo, correctamente aplicada, la membrana de cemento repelará o desviará más del 95% de la lluvia. Reconocemos que se anticipa que una pequeña o incidental cantidad de agua pasará a través de la membrana. La mayor parte de esta agua se absorbe en la parte posterior del emplaste del cemento. Por eso algunos llaman al estuco un revestimiento con depósito. Esta pequeña cantidad de agua no dañará el cemento y se evaporará a medida que el sol caliente la pared. Esto hace que el agua se evapore. Esto explica por qué la industria se preocupa cuando se aplican recubrimientos no permeables a superficies de estuco. La defensa final es el goteo del agua. El agua puede supurar a través de los huecos creados por las arrugas del papel. La capa subyacente de la envoltura proporciona una capa adicional de protección contra la entrada de agua. Este proceso también explica por qué algunos diseñadores prefieren una alfombra de drenaje en ambientes húmedos, fríos o sin secado. Esto se debe a que las lluvias intensas con un bajo número de días secos pueden beneficiarse de una alfombra para lluvia. La SMA reconoce que ambos métodos funcionan y alienta el uso de alfombras en ambientes húmedos o de bajo secado. El método de la barrera oculta para manejar la humedad con éxito depende en lo que se llama instalación tipo teja. Esto es similar a cómo se aplican las tejas en el techo. Las capas superiores se superponen a las capas inferiores para asegurar que el agua se dirija hacia abajo y hacia afuera. Esto puede ser más difícil en las paredes, ya que hay más y la penetración es más compleja. Es fundamental que al instalar la envoltura o papel lo coloque bajo el tapajuntas del alféizar y traslape el papel sobre el tapajuntas principal. Este método tipo teja es de suma importancia para que el estuco funcione. Las herramientas son importantes para todos los profesionales. Buenas herramientas pueden marcar la diferencia en la producción y la calidad del trabajo. Debería comprar solo herramientas de calidad. Cada mallero o latillero debe tener estas herramientas como un comienzo básico. Las tijeras para listones son invaluables para un mallero. Las manijas extendidas aceleran la producción y ayudan a prevenir cortaduras. El hacha de revestimiento se utiliza para dar forma y adjuntar listones. La manija puede ser de madera o metal. Las tijeras de hojalatero se usan para recortar y cortar láminas y listones. También son buenas para áreas estrechas. Cada mallero debe tener pinzas de cortador. Estas pueden cortar el alambre fácilmente y usarse para retorcer listones cuando sea necesario. El martillo de engrapar es imprescindible. No necesitan ser caros o voluminosos para trabajar. Adjuntan papeles o envolturas para el enmarcado de madera. Este es el conjunto de herramientas de los malleros o latilleros. Estas herramientas serán su subsistencia y las herramientas de calidad lo ayudarán a revestir correctamente y de manera más eficiente. Cada mallero personalizará su equipo de herramienta. Un ejemplo de personalización es la modificación que comúnmente se realiza con el martillo de engrapar. Muchos malleros insertan y aseguran una navaja de corte en la parte posterior del martillo.
Esto se hace insertando la navaja debajo de la manija de goma y luego envolviéndola con cinta adhesiva para asegurar la navaja a la manija. Esta modificación permite cortar el rollo, recortar los desechos y aplicar el papel de manera más eficiente. La herramienta se convierte no solo en una engrapadora, sino que permite que el mayero voltee la herramienta y corte el papel con más eficiencia. El corte y la fijación del papel deben realizarse con precaución y solo por personas con experiencia. Se debe tener cuidado ya que la navaja siempre está presente y puede causar cortaduras fácilmente. Esta es la razón por la cual los mayeros deben mantenerse enfocados y evitar distracciones como escuchar música. Esto es parte de ser un profesional. Nunca se distraiga, manténgase enfocado y alerta en todo momento. Usar sus herramientas requiere usarlas correcta y cuidadosamente. Esta herramienta modificada también le permite cortar papel contra bases emplastadas ya establecidas, ya que pueden ser una guía para una línea recta. Nuevamente, preste atención a su trabajo. Potencialmente puede dañar la ventana, la puerta o incluso usted mismo por un movimiento descuidado. Hay muchos listones disponibles para estuco. Debe familiarizarse con todos ellos. Algunos son más adecuados por la variedad de superficies o puede ser preferencia según la región. El alambre de hierro es un listón que viene en espesor de alambre de un calibre 16 o 17 y funciona bien tanto en marcos de madera como de acero. El listón de plástico es una innovación reciente que se usa comúnmente en Florida. Es muy adecuado sobre superficies de concreto o mampostería. Los listones de metal expandido se clasifican por su peso. Vienen en 2.5 y 3.4 libras por yarda cuadrada. Y ambos son adecuados para el emplaste de cemento sobre todas las superficies. Cabe señalar que 1.75 libras por yarda cuadrada no es apropiado para el estuco. El alambre tejido viene en alambre de calibre 20 y 17, a veces mal identificado como alambre de gallina. Es popular en la costa oeste. Cumple con el código y es adecuado para estructuras de madera. El listón de montura elevada es un listón de metal que tiene espiguillas para agregar rigidez al listón. Las espiguillas pueden ser planas o elevadas. Se usan mejor solo en sofitos o techos aplicados a viguetas abiertas. Las espiguillas permiten que el listón atraviese las viguetas abiertas y proporcionan la rigidez necesaria para que los emplastadores apliquen la primera capa de cemento. Los sujetadores variarán tanto como los listones utilizados. Es importante seleccionar el sujetador apropiado. El listón y la superficie dictarán las selecciones de los sujetadores. Las grapas son apropiadas para todos los listones en estructuras con marco de madera. Deben penetrar el marco de madera un mínimo de 3/4 de pulgada en las paredes. Los sujetadores accionados por energía son recomendados para unir listones a superficies de concreto o mampostería. Deben penetrar un mínimo de 3/4 de pulgada y proporcionar un valor de extracción mínimo de 50 libras por sujetador. Los tornillos grandes de cabeza de oblea son para unir el listón a los miembros de armazón de acero. El tornillo debe penetrar en la parte posterior del acero para que quede expuesto un mínimo de 3 hilos. Los cables de alambre son usados raramente, pero siguen siendo una muy buena opción.
Los cables de alambre generalmente se limitan a proyectos comerciales y solo en techo de acero laminado en frío. Los clavos con cabeza grande de 3/8 de pulgada también son una opción para enmarcar madera. Los clavos deben penetrar un mínimo de 3/4 de pulgada en el marco. Todos los sofitos y techos requieren clavos de mayor longitud, generalmente de 1,5 a 1,75 pulgadas. Los clavos de enrazar tienen fajos de papel para sostener el listón fuera del encuadre. No son necesarios al instalar un listón de autoenrazado. Autoenrazado significa que el fabricante del listón ha incluido prensas u otros dispositivos de enrazar para cumplir con el código. En algunos casos, los clavos de enrazar no son adecuados para algunos listones como metal expandido o listones de montura elevada. Esto también puede afectar la penetración del clavo al enmarcado. Esto es un ejemplo en el que los malleros deben indicarle a su supervisor que el clavo de enrazar no es el sujetador correcto y luego hacer lo que se le indique. Antes de comenzar a colgar soleras, papel o listones, debe caminar alrededor de la pared para verificar que esté lista para colocar el revestimiento, teniendo en cuenta dos cosas mientras camina, que son el respaldo y el tapajuntas. El respaldo es el sistema de soporte para la aplicación de los listones y no solo debe soportar el peso del estuco, sino que debe ser capaz de resistir las presiones a las que estará sometido el estuco. El elemento a verificar es que la estructura de madera esté derecha y seca. La madera húmeda tenderá a deformarse y retorcerse a medida que se seque. Esto probablemente hará una grieta en la membrana del estuco. El encuadre retorcido debe ser reemplazado. Terminaciones adecuadas y respaldo para los extremos de los listones también son importantes. Ver cualquier área de preocupación debe ser reportada a su supervisor. Luego proceda según las indicaciones recibidas. La mayoría de las áreas que requieren respaldo se pueden detectar simplemente caminando por el lugar del proyecto. Sin embargo, los accesorios de la moldura vertical, como las revelas y las juntas de control, solo podrán comprobarse con una revisión de los planos y elevaciones. Estos accesorios requieren un respaldo vertical para terminar la aplicación de listones. Solo sabrá dónde colocarlos al observar los planos y las elevaciones. Debe revisar los planos y observar los accesorios de las molduras verticales que no están alineadas con el encuadre. Esto es generalmente en el campo de la pared. Deberá verificar que el respaldo requerido esté en su lugar para que apoye las terminaciones de listones o bordes. La importancia del respaldo es fundamental para las uniones de revelas, control y expansión. Los listones se cortarán y los miembros de la estructura deberán respaldarlos. Las uniones horizontales son sostenidas por la separación estándar de los pernos sin necesidad de respaldo adicional. No tener el respaldo requerido para soportar ambos extremos del listón puede provocar grietas en las molduras verticales. Para las revelas, la delgada grieta generalmente continuará en la brida sin respaldo. La brida no asegurada de la unión vertical de revelas o expansión puede torcerse y moverse durante los cambios de estación u otras tensiones. Debe tener en cuenta la falta del respaldo requerido en todas las molduras con orientación vertical. Notifique a su supervisor que falta el respaldo y luego proceda como se le indique. Sea profesional, proteja su empresa, la industria y su futuro laboral.
Uno de nuestros temas más controversiales es la junta vertical de control de una sola pieza y si el listón puede ser continuo o si se requiere cortar. ASTM establece que el listón debe ser discontinuo detrás de las uniones. En muchas ocasiones, el diseñador opta por reposicionar o no puede hacer una determinación final para la ubicación de la junta hasta bien entrada la construcción. Sabemos que el mallero o latillero debe unir el listón a 7 pulgadas a lo largo de los soportes del encuadre. Los propietarios y diseñadores a menudo seleccionan la ubicación para el control basado en estética, y eso puede o no terminar en el enmarque de la estructura. Todos los malleros profesionales deben saber que los extremos verticales de las terminaciones de listones deben estar unidos a los miembros de la estructura. Simplemente cortando el listón para cumplir con ASTM podría ser problemático. Esto se debe a que si falta el soporte o el marco, el extremo vertical del listón se clasifica como no asegurado al marco. Cuando se corta el listón y no se asegura al encuadre, la membrana de estuco se vuelve vulnerable a la tensión. Esto es particularmente cierto en climas que experimentan cambios de temperatura más extremos. El cemento puede moverse o curvearse lejos de la pared. La causa del levantamiento del panel en las uniones verticales es el listón no asegurado. Investigaciones verifican que esto ocurre en proyectos con listones cortados y encuadre inadecuado. La SMA recomienda todas las uniones verticales, incluso las uniones de control de una sola pieza que tienen enmarcado detrás de la junta para cumplir con ASTM. Sabemos que esto no siempre es posible y reconocemos una solución viable y probada. La SMA reconoce y apoyará la instalación de la junta de control de una sola pieza orientada verticalmente sobre los listones continuos. Esto mantiene el listón asegurado al encuadre y no disminuye la eficiencia de la unión para aliviar las tensiones. La SMA ha apoyado la opción de juntas de control de una pieza en continuo y continuará apoyando esta posición para proporcionar un mejor y más funcional ensamble de estuco. La SMA también apoya la fórmula de ASTM para listones discontinuos detrás de las juntas de control, pero solo cuando el contratista del edificio o enmarcado proporciona el respaldo adecuado. El respaldo para revestimientos sobre superficies de concreto o mampostería no es tan desafiante como lo es para el encuadre. A menudo ni siquiera se requiere listón. Cuando el emplaste de cemento tendrá más de 5/8 de pulgada de grosor, entonces se recomienda usar listones. La fijación del listón al concreto o la mampostería puede ser tan simple como los clavos o sujetadores de accionamiento eléctrico. En algunos casos puede ser necesaria una mayor resistencia a la extracción. Esto requerirá que el mallero o latillero pretaladre los agujeros y luego inserte los pernos con un martillo pesado. Siempre revise los requisitos del sujetador y el diseño con su supervisor. En general, los sujetadores sobre mampostería sólida o concreto no deben exceder 1 por cada 2 pies cuadrados de área. Las paredes de mampostería deben tener los sujetadores colocados en uniones de resina. También debe verificar que se haya instalado el tapajuntas para asegurarse de que el ensamble de estuco sea resistente a la intemperie. Tapajuntas se define como un material delgado que es resistente a la penetración de agua y se utiliza para mantener el agua fuera o redirigir según se desee. El tapajuntas puede estar expuesto o incrustado.
Es crítico que el mallero entienda cómo funciona el tapajuntas y las prácticas aceptadas por la industria para el tapajuntas. Hay muchos productos y métodos con respecto al tapajuntas. Algunos son regionales según el clima. La SMA cubrirá algunas reglas básicas a seguir. Un mallero o latillero profesional tendrá un diálogo con su compañía y seguirá los protocolos establecidos por la compañía. El campo del estuco rara vez es un lugar para fugas. Las fugas tienden a ocurrir en las penetraciones y terminaciones de estuco, a menudo debido a la falta de tapajuntas requerido por otros. Las áreas comunes para buscar el tapajuntas antes de comenzar son ventanas y puertas, balcones y terrazas, medias paredes o cabo de paredes, conexiones de techo a pared y pretiles. Veremos cada uno. La conexión de techo a pared es otra posible zona de fuga. Esta área a menudo se conoce como la expulsión, refiriéndose al tapajuntas de metal expuesto que debe ser instalado por el contratista de techos. Sin embargo, existe una práctica de tapajuntas incrustada que puede proteger aún más el edificio. El tapajuntas de la expulsión es muy útil para dirigir el agua a la canaleta. Sin embargo, todavía hay oportunidades para que entren pequeñas o incidentales cantidades de agua. Si no hay tapajuntas detrás de la fascia, la impermeabilidad al agua es tan buena como el papel que instala contra la madera. Esto puede permitir que el agua se filtre. Pareciera inofensivo, pero incluso pequeñas cantidades de agua pueden destruir la madera desprotegida dado el tiempo suficiente. Podemos proteger esta área con tapajuntas incrustado. El carpintero que instala el panel de fascia adyacente. Este debe ser un simple papel tapajuntas. Este simple tapajuntas adicional puede evitar que el agua incidental llegue a la madera o al enmarque. La mayoría de los enmarcadores no estarán entrenados en esta área y consideran que no es un problema para ellos, y probablemente no les importe. El mallero puede deslizar un pedazo de papel de construcción detrás de la fascia para proporcionar protección adicional. Debe empujarse hacia arriba lo más posible para asegurar que su papel gire y esté lo suficientemente largo como para mantener el método tipo Texas. Mirando esta ubicación, la conexión del techo a la pared tiene la expulsión requerida y tiene el simple tapajuntas incrustado que se deslizó detrás de la fascia. Mirando la vista lateral de esta condición, podemos ver cómo funciona. Correrá su papel por debajo del papel de tapajuntas que acaba de deslizar. El papel en la parte superior debe superponerse sobre el papel tapajuntas en el mostrador. La vista lateral ilustra el efecto de teja en su lugar y las vueltas de teja. Si entra agua, será dirigida hacia abajo y continuamente hacia afuera. Posiblemente el mayor problema son las ventanas y puertas en estuco con respecto a fugas y tapajuntas. Las ventanas esencialmente vienen en dos estilos, bridado y no bridado. La mayoría de las ventanas sin bridas se encuentran en construcciones comerciales. También se les puede llamar ventanas perforadas o de escaparate. En general, este estilo de ventana siempre debe tener una cuenta de cubierta alrededor de los pilares y el alféizar. La ventana de bridas de enclavado tiene una brida que se usa para unir la ventana al edificio y es muy común en trabajos residenciales y comerciales pequeños. El tapajuntas en cada una de las ventanas puede variar en los materiales utilizados al nivel de protección. Su empresa establecerá protocolos que deben cumplirse y coordinarse con los detalles de los arquitectos.
La SMA tiene requisitos mínimos y se basa en guías conceptuales básicas de ciencia de construcción y cumplimiento de códigos. El escaparate o la ventana sin bridas se deben configurar para acomodar el grosor del ensamblaje de estuco. Estas imágenes reflejadas ilustran la configuración adecuada del marco de la ventana en el enmarcado, y la línea verde es la membrana de tapajuntas de otros que usted debería ver. Comenzando con la ventana derecha, necesita 2 capas de barreras resistentes al agua. Deben deslizarse debajo del tapajuntas y ser traslapados por el tapajuntas del alféizar. Ahora, instale la cuenta de cubierta y deje un espacio para que entre el sellador después del emplastado. La brecha que se deje debe estipularse en los detalles de los planos. Por lo general, la brecha no debe ser menos de 1/4 de pulgada ni más de 3/4 de pulgada. A continuación, aplique el listón de autoenrasado con los hoyuelos enrasados hacia la pared. Los emplastadores aplican el emplaste y la capa de acabado. Luego el contratista del sellador instalará una varilla de respaldo. Esto establece la profundidad del sellador y asegura una forma de reloj de arena para permitir que el sellador sea flexible. Se aplica sellador y se adhiere al marco de la ventana y a la cuenta de cubierta para un sello eficaz y funcional. Esta unión necesitará inspecciones anuales y reemplazo con el tiempo. Esto es parte del programa de mantenimiento para ventanas sin bridas. Pero, ¿qué sucede si los enmarcadores no configuran la ventana como fotografías? En muchos casos, puede ver la ventana al ras del revestimiento y sin espacio para el sellador. Primero debe hablar con su supervisor y aclarar la dirección y las medidas adecuadas a tomar. Muy probablemente la acción es la siguiente. Las barreras resistentes al agua deben instalarse como antes, debajo del tapajuntas del alféizar, representada por la línea verde. En este escenario, esto es aún más importante que en el ejemplo anterior, que permitió una varilla de respaldo y un sellador de juntas. Debe tener un mínimo de 2 pulgadas de traslapado sobre su papel. Su cuenta de cubierta se establece como se muestra. Los emplastadores luego emplastarán la pared. Sin espacio para una unión funcional, el contratista de selladores instalará lo que se conoce como rezanado o empalme. Esto no es tan flexible como el otro estilo de unión, pero mantendrá el agua afuera. Es posible que esta unión falle en algún momento debido al estrés extremo o al envejecimiento con la exposición al sol. La barrera oculta y su integración con el tapajuntas del alféizar agregarán la tan necesitada protección en caso de que falle la unión. Si no hay tapajuntas, notifique a su supervisor y haga lo que se le indique. La ventana con bridas es preferida por los constructores residenciales por una variedad de razones. El hecho de que se puedan abrir, su costo es menor y requieren menos mantenimiento son las principales razones para usar la ventana con bridas. Todas estas ventanas deben estar solapadas con tiras tapajuntas. Los fabricantes de ventanas ASTM y la SMA reconocen las tiras tapajuntas de penetración básicas y simplificadas de la ventana con bridas. El proceso de tapajuntas no es responsabilidad de los malleros o latilleros, pero deben reconocer una ventana de brida de enclavado con tapajuntas adecuado e instalar su papel en forma tipo teja para asegurarse de que el agua incidental se derrame y salga. El instalador de la ventana debe aplicar una tira de tapajuntas en el alféizar y dejarla suelta a lo largo del borde inferior como se ilustra.
A continuación se muestran las tiras tapajuntas de los pilares para superponer el tapajuntas del alféizar. Antes de colocar la ventana, se debe colocar sellador alrededor de todo el perímetro de la abertura y las bridas de la ventana colocadas en el sellador húmedo. Luego se añade una tira final de tapajuntas sobre la brida de clavado superior. Ahora el contratista de cubiertas puede instalar sus barreras ocultas o los papeles de construcción de una manera tipo teja. Esto requiere que el mayero o latillero deslice su primera hilera de papel grueso debajo de la tira del alféizar. Esto es fundamental para mantener el tipo teja necesario. El resto del papel se aplica con vueltas de un mínimo de 6 pulgadas en vueltas verticales y 2 pulgadas en vueltas horizontales. Y así concluye el módulo 1. A este punto debe haber quedado claro todo lo referente al respaldo y tapajuntas. El módulo 2 cubrirá la práctica del revestimiento.